Ok, buenas noches con todos, buenas noches, damos inicio a esta sesión, tenemos la sesión ya número 5, ¿verdad? Ya nos estamos haciendo más ya nos estamos familiarizando más con este tema de las contrataciones. Entonces, vamos a continuar donde dejamos la clase de la sesión pasada. La sesión pasada ya empezamos a hablar la importancia del requerimiento. Recuerdan ustedes que vimos un pequeño video en el cual a través o por el mal requerimiento elaborado por el área usuaria, sucedieron una serie de hechos que finalmente terminaron perjudicando no solamente a la entidad pública, sino también a los usuarios finales del servicio, en este caso, ¿no? De la adquisición de los bienes. Entonces, insisto en que realmente la oportunidad de la elaboración del requerimiento es bastante importante, es la parte central, la parte neurálgica de la contratación pública. Entonces, por ello es que debemos tomar bastante conciencia de ello y elaborar los términos de referencia de manera correcta. Más adelante les voy a dar algunas pautas, les voy a indicar también, por ejemplo, de que el OCE comparte algunos instructivos de cómo elaborar los términos de referencia, les mencioné la clase pasada, ubicar esos documentos. Ahora, cuando el órgano encargado de las contrataciones recibe el requerimiento por parte del área usuaria, también, o el área usuaria en realidad antes de formular el requerimiento, debe verificar si es que el objeto, si es que lo que necesita se encuentra definido en una ficha de homologación, en el listado de catálogos de bienes comunes o en el catálogo electrónico de acuerdo marco. ¿Por qué? Porque es necesario que el área usuaria verifique esta situación antes de formular el requerimiento. Porque para este tipo de bienes que tengan una ficha de homologación o que se encuentren en el listado de catálogos de bienes y servicios comunes o en el catálogo electrónico de acuerdo marco, la forma de contratar no es la misma, porque aquí en estas situaciones se utiliza el tema del convenio marco o el acuerdo marco y la subasta inversa electrónica. De bienes y servicios comunes, cada producto ya tiene una ficha técnica. Entonces vamos a imaginar que a ustedes como área usuaria les dicen, nosotros necesitamos combustible para nuestros vehículos. Y ustedes pues sin verificar esto que les estoy mencionando, ¿qué es lo que se tendrían que poner a hacer si es que yo les hablo de que necesitamos el combustible? Tendrán que empezar a formular las especificaciones técnicas del combustible, ¿verdad? Tendrán que decir qué tipo de combustible, las características técnicas, etcétera. Y de repente hacen un trabajo en vano, porque, por ejemplo, este producto, como es el combustible, tiene una ficha técnica, es decir, está dentro del listado de bienes y servicios comunes. Por lo tanto, la entidad ya no necesita elaborar cuáles son las especificaciones técnicas de este producto, porque ya tiene una ficha que justamente lo cataloga en el listado de bienes y servicios comunes. Entonces, lo único que necesita la entidad es completar en el requerimiento cierta información referida, por ejemplo, al lugar de entrega, a diversas condiciones, más no a las características técnicas del producto en sí. De igual forma, cuando estamos, por ejemplo, ante un producto que esté dentro del catálogo electrónico de acuerdo marco, igual, ¿no? Vamos a imaginar que una determinada área requiere comprar útiles de escritorio y se pone, pues, a elaborar sus requerimientos señalando que quiere útiles de escritorio para tales fechas y hace toda una serie de requerimientos, cuando en realidad estos productos se pueden adquirir a través del catálogo electrónico de acuerdo marco con el simple requerimiento y entrando a la plataforma de manera directa sin necesidad de realizar un procedimiento de selección clásico, ¿no? Como los que conocemos de la licitación pública, concurso público, etc. Entonces es importante, como les mencionaba, verificar que lo que la entidad desea comprar no se encuentre primero en el listado de bienes y servicios comunes o en el catálogo electrónico de acuerdo marco. En el caso de las consultorías y la ejecución de obras, deben incluirse dentro del requerimiento
de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación. Eso también es un tema nuevo para el caso de obras, porque es necesario ya trabajar con este tema de levantamiento digital de información para tener todo digitalizado. Es una obligación que se ha consignado dentro de los requerimientos para el caso de las consultorías y los contratos de obra. Muy bien, entonces vamos a hacer un paréntesis en cuanto a lo que es el requerimiento para poder seguir la hilación de las diapositivas. Posteriormente vamos nuevamente a entrar a tallar en lo que es el requerimiento. ¿Ya? A ver. Todos tienen las diapositivas, ¿verdad? Para poder seguir con lo mismo. En todo caso, vamos a dejar este tema del valor estimado. A ver, un ratito. Ya, ok. Entonces vamos a continuar, les decía, hablando en este momento de lo que es el valor estimado y el valor referencial, ¿ya? Esta diapositiva debería estar más atrás todavía, pero para seguir la hilación de las diapositivas vamos a continuar hablando de este tema. ¿A qué me refiero cuando digo valor estimado y valor referencial? Vamos a seguir la secuencia que ya les he ido explicando. ¿Cómo nace la contratación? El área usuaria elabora su requerimiento. Este requerimiento es trasladado al órgano encargado de las contrataciones. ¿Para qué? Para que éste pueda determinar en el mercado el valor estimado o el valor referencial. ¿Cuándo valor estimado y cuándo valor referencial? Valor estimado cuando se trate de la contratación de bienes y servicios. Y valor referencial cuando se trate de los procesos de consultoría de obras y ejecución de obras. El valor referencial son cambios que se produjeron con la ley 30.22.5. ¿Hola? Con la ley 30.22.5. Inicialmente, a través de esta ley se modificó y todos trabajamos. Sí, Luis, me salía también a mí un mensaje. Quisiera saber si es que ya se subsanó el tema de la comunicación. ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Para poder continuar. Les mencionaba entonces de que el valor estimado y el valor referencial fueron temas que se diferenciaron con la ley 30.22.5. Cuando entró en vigencia esta ley, cambiamos de valor del tradicional valor referencial al valor estimado. Sin embargo, esta modificación duró bastante poco, apenas unos 6 meses de vigencia. Y luego de esa vigencia, el legislador decidió nuevamente regresar al tradicional valor referencial, dejando de lado el valor estimado, sin haberse puesto a analizar realmente los beneficios que trajo esta determinación del valor estimado. Y es que me parece haberles ya comentado de que, por ejemplo, durante la vigencia del valor estimado, se determinó que la cantidad de procesos adjudicados por montos menores al valor estimado eran bastante considerables, a diferencia de cuando se trabajaba con el valor referencial. ¿A qué me refiero o cómo pongo el ejemplo de lo que les estoy mencionando? Cuando hay valor referencial o cuando había valor referencial, todos los proveedores saben que el valor referencial es, por ejemplo, 100. Y la estadística decía que cuando todos saben el valor referencial, todos ganan al 100, todos ganan con ese monto. Pero cuando estuvo vigente el valor estimado, que por ejemplo seguía siendo 100, pero nadie sabía que era 100, las buenas pro se adjudicaban normalmente por 90 o por 80 y hasta por 70, o sea, por montos menores inclusive al valor estimado. Entonces realmente era un beneficio para el Estado utilizar este tema del valor estimado en lugar del valor referencial. Es por ello que nuevamente el legislador apostó en estas modificaciones que entraron en vigencia a partir del 31 de enero de este año. Nuevamente regresamos al valor estimado. Entonces tenemos valor estimado para la contratación de bienes y servicios y valor referencial para la contratación de las consultorías de obra y las ejecuciones de obra. ¿Cuáles son las diferencias entre decir valor estimado y valor referencial? El valor estimado no es público, es decir, los proveedores no conocen el monto del valor estimado. Es un valor que sí se determina
que sí se consigna en la ficha del procedimiento de selección, sin embargo, no es visible para los proveedores del Estado. Es decir, los proveedores no cuentan con la información referida al valor que tiene la contratación para poder adquirir los determinados bienes o determinados servicios. A diferencia del valor referencial, que es un valor público, que es registrado en la plataforma del SEACE y que los proveedores tienen acceso a dicho monto. Otra diferencia entre el valor estimado y el valor referencial es que en el valor estimado no hay topes ni superiores ni inferiores. ¿A qué me refiero? Que podría darse el caso de que una propuesta sea mayor al valor estimado y gane la buena pro, siempre y cuando se cuente con la certificación presupuestal. También podría darse el caso de que sea inferior en 10, 20, 30, sin límites, y también se le adjudique la buena pro. Entonces no hay límites ni superiores ni inferiores. Mientras que en el valor referencial tenemos dos topes, el tope superior y el tope inferior, que son el 110% hacia arriba y en todo caso el 90%, o sea, 10 para arriba y 10 para abajo. Ya 110 y 90% son los montos o los topes bajo los cuales los proveedores pueden lanzar sus ofertas. Ofertas que se lancen por encima del 110 o por debajo del 90% del valor referencial serán descalificados. Esa es entonces otra diferencia. Entonces, en el caso de bienes y servicios distintos a las consultorías de obra, el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de realizar una indagación en el mercado. ¿Para qué realiza la indagación? Para poder determinar el valor estimado de la contratación. Esta indagación que debe hacer el órgano encargado de las contrataciones debe contener el análisis referido a que existe pluralidad de marcas y pluralidad de postores en el mercado que está indagando. Y en el caso de que existiese una sola marca en el mercado, el órgano encargado de las contrataciones tiene que indicar el análisis a que, a pesar de que existe una sola marca, existe pluralidad de postores. Entonces, digamos que la premisa o la regla es que exista tanto pluralidad de marcas como de postores, pero en el extremo de que solo se determine que existe una sola marca, entonces deberá acreditarse indispensablemente que a pesar de que existe una sola marca, sí existe pluralidad de postores. ¿Está bien? En cuanto al valor referencial, otro tema que podemos decir también en cuanto al valor estimado es que el valor estimado no tiene una fecha, por llamarla así, de obras o para las consultorías de obra, el valor referencial que se haya, el valor referencial que se haya determinado, en el caso de la ejecución de obras y las consultorías de obra, no puede tener una antigüedad mayor a 9 meses. Es decir, si pasaron los 9 meses de la fecha en que yo determiné mi valor referencial para el caso de ejecución de obras, ese valor ya no tiene justamente una incidencia en el contrato, en el procedimiento. Por lo tanto, se tendrá que realizar un nuevo estudio o una nueva indagación. Me pregunta Diana, en el caso, buenas noches Diana, dice, en caso que existiera una sola marca en el mercado, ¿se podría decir que se optaría por una contratación directa por proveedor único? No, Diana, porque me estás diciendo justamente que es una sola marca, pero acuérdate que estoy mencionando que cuando hay una sola marca, entonces el análisis debe ir a que existe una sola marca, pero existe pluralidad de proveedores. Y para nosotros poder realizar la contratación directa por proveedor único, tendría que ser proveedor único de bienes y servicios que no admiten sustitutos. Y además hablaríamos de un solo proveedor que me puede brindar ese servicio. En este caso, estamos hablando, para el caso del ejemplo que les estoy mencionando, estamos hablando que es una sola marca, pero que sin embargo se determina que hay varios postores. El tema para la exoneración es que yo determine
de que solo Victoria Pérez, solamente él puede, o solamente ella puede brindarme ese servicio, porque es el proveedor único, porque goza de ciertos derechos de autor, porque goza de ciertas especialidades que recaen sobre su persona. En ese caso, se podría contratar por contratación directa. ¿Ya? Muy bien. Entonces avanzamos señalando de que el valor referencial tendrá una antigüedad mayor, no mayor a 9 meses. ¿Ya? Listo, vamos a tener que el valor referencial también, hay casos en los que el valor referencial puede ser reservado, ¿ya? En este último caso, cuando sea reservado, el órgano encargado de las contrataciones tiene que emitir un informe que fundamente dicha decisión, el cual tiene que ser adjuntado al expediente de contratación. Ahora, regresamos al tema del requerimiento, ¿no? ¿En qué momento debo realizar mi requerimiento? Las áreas usuarias, ¿en qué momento del año, no? Las áreas usuarias deben programar en el cuadro de necesidades sus requerimientos, ¿ya? Y les había mencionado que estos requerimientos no nacen de la imaginación del área usuaria, sino que nacen del proyecto del plan operativo institucional. A este cuadro de necesidades deben acompañar las especificaciones técnicas de los bienes y términos de referencia de los servicios, y en el caso de obras deberán remitir la descripción general de los proyectos a ejecutar. El órgano encargado, en coordinación con las áreas usuarias, debe consolidar y valorizar las contrataciones. ¿Para qué? Para elaborar el plan anual de contrataciones que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Entonces vemos aquí, en esta lámina, cuál es la información que debería contener como mínimo el requerimiento. Estamos hablando aquí del área usuaria. Acuérdense siempre que cuando hablemos de bienes vamos a elaborar especificaciones técnicas. Cuando hablemos de servicios vamos a elaborar siempre términos de referencia. Y cuando hablemos de obras se va a elaborar el expediente técnico de obra. Es por ello que ustedes siempre escucharán hablar de especificaciones técnicas o términos de referencia o de expediente técnico de obra. Entonces, ya sabemos que cuando hablamos de expediente técnico de obra, cuando hablamos de términos de referencia o cuando hablamos de especificaciones técnicas. En estos tres tipos de documentos, en las especificaciones técnicas, en los términos de referencia o en el expediente técnico de obra, necesariamente señala la norma que además de toda la información que contenga respecto a las características, condiciones del bien, del servicio de la obra, deben acompañarse los famosos requisitos de calificación. ¿Y qué son los requisitos de calificación? Los requisitos de calificación están dados por tres aspectos: el requisito de calificación de la capacidad legal, la capacidad técnica y la experiencia del postor. Esta información debe necesariamente consignarse en el requerimiento que contiene la especificación técnica, el término de referencia o el expediente técnico de obra, ya que en esos requisitos de calificación la entidad solicita alguna condición especial de los proveedores en cuanto a su capacidad legal, en cuanto a su capacidad técnica que está relacionada al equipamiento, a la infraestructura o al personal propuesto, y el tema de la experiencia que está referido al monto de la experiencia que debe tener determinado proveedor para participar en el proceso de selección. ¿Cómo debe formularse el requerimiento? El requerimiento debe formularse de manera objetiva, de manera precisa, procurando en todo momento generar acceso en condiciones de igualdad hacia todos los proveedores del Estado. Y además tienen que analizar también las necesidades. Por ejemplo, vamos a ver aquí qué es lo que debería contener una especificación técnica o un término de referencia. Debería, por ejemplo, contener cuáles son los objetivos de la contratación, para qué estoy realizando determinada contratación, para qué estoy contratando los servicios de asesoría, para qué estoy contratando el servicio de mantenimiento, etc.
En cuanto a la finalidad pública, que es casi un requisito indispensable que debe tener toda especificación técnica o término de referencia, debemos señalar que es importante la finalidad pública de que la entidad realice un procedimiento de selección. Esta finalidad debe estar vinculada a las actividades de mi plan operativo institucional. También debo necesariamente señalar en estos términos de referencia las características técnicas y los requisitos funcionales relevantes. También se deben mencionar las condiciones de contratación, como por ejemplo, plazo, un tema bastante indispensable, ¿verdad? ¿Cuál es el plazo que tiene el proveedor para cumplir con sus obligaciones? El tema de la supervisión, el tema de la importante consignar las penalidades, sobre todo el otro tipo de penalidades. Cuando hablé de algunos aspectos que son importantes e indispensables en un requerimiento, ¿no? Para que lleve. En un requerimiento. Por ejemplo, les mencionaba respecto al tema de la finalidad pública, que era un aspecto bastante, un aspecto bastante importante. En esta finalidad pública se tenía que describir cuál es la finalidad que justificaba la contratación de determinado bien o determinado servicio. Pero esa justificación tenía que estar relacionada a las actividades que se hubiesen indicado en el plan operativo institucional. Mencionaba también que es muy importante mencionar las características técnicas del producto o los requisitos funcionales relevantes. Hay varios requisitos funcionales o características técnicas que son bastante indispensables, ¿no? Como por ejemplo, las condiciones de uso. Yo voy a comprar determinada maquinaria, pero la voy a necesitar para llevarla a trabajar pues a 5.000 metros de altura. Esa es una información que debo dársela a los proveedores para que también ellos puedan ofertarme de manera adecuada el producto que yo necesite. También era indispensable señalar, por ejemplo, las condiciones de contratación. Condiciones como, por ejemplo, ustedes se acordarán del video que vimos. En ese caso, las condiciones hubieran sido, para el video del ejemplo, que hubiesen establecido que la prestación incluía la entrega, el almacenamiento y la distribución de todos los equipos, ¿verdad? Ustedes se acordarán de ese ejemplo que solamente habían consignado en la entrega, pero no se habían preocupado por saber cómo es que iban a almacenar esos productos y luego cómo iban a hacer para distribuir los productos que estaban adquiriendo, habiendo implicado esta situación de que se suscriban nuevos contratos y nuevas adendas que a la larga terminaron perjudicando a la entidad por no haber definido correctamente sus requerimientos. ¿Ya? Es importante, también les mencionaba el tema de las penalidades. Hay dos tipos de penalidades. La penalidad por mora, que está relacionada justamente a la demora en el cumplimiento de las prestaciones, y otro tipo de penalidades, como por ejemplo, por no cumplir alguna condición que se haya solicitado en los requerimientos. Ambas penalidades pueden alcanzar hasta el 10% del contrato total. Eso es importante consignarlo, porque de lo contrario, cuando haya algún incumplimiento, la ejecución contractual, que a nuestro criterio debe ser penalizable, pero sin embargo no hemos consignado como penalidades, no será posible cobrar o aplicar a los proveedores penalidad alguna.
También es importante, por ejemplo, consignar la forma de pago, las garantías, si es que van a existir adelantos o no, el lugar de la prestación y si es que existen prestaciones accesorias o no. También es importante verificar cuál es la normatividad que regula la contratación que se está realizando cuando corresponda, ¿no? No todos los servicios o no toda la contratación de bienes necesariamente tienen una normatividad que los regula. Existen sí algunas leyes, reglamentos técnicos, normas sanitarias o metrológicas que hay que seguir cuando se contraten con determinados bienes. Por ejemplo, cuando se nos ocurre de repente comprar equipos para la medición, para ver el tema de la contaminación sonora. Esos equipos tienen que estar calibrados y esos equipos tienen un reglamento técnico para poder calibrarlos, para poder tomar las medidas. Es necesario, por ejemplo, consignar este tipo de normativas cuando estemos contratando aquellos bienes, ¿ya? Y también necesariamente los requisitos de calificación que ya les estaba mencionando en qué consiste y vamos a seguir conversando de estos requisitos de calificación. En cuanto a los requisitos, son aquellos establecidos, no son facultativos. Deben, hola. Hola. Hola, Luis. Ok. Listo. Entonces, conversando respecto de los requisitos de calificación. Mencionamos qué son, para qué sirven y quién los determina. Mencionamos que son aquellos requisitos establecidos por el área usuaria en los términos de referencia y que el postor debe cumplir y además acreditar justamente para demostrar que tiene la capacidad legal, la capacidad técnica y la experiencia necesaria para poder realizar la contratación. ¿Para qué sirven? Justamente sirven para poder verificar que este postor cumple o cuenta con todas las capacidades que sean necesarias para poder ejecutar el contrato. ¿Quién los determina? El área usuaria. Hoy por hoy este tema ha quedado ya zanjado, ha quedado establecido que el único responsable de elaborar los requisitos de calificación es el área usuaria. Es decir, si ustedes reciben como miembros de un comité un expediente que no tenga requisitos de calificación, no pueden ustedes como comité en las bases consignar cuáles son esos requisitos de calificación, porque solamente le compete al área usuaria, ¿ya? Recordemos, o les preciso de que hay requisitos de calificación que son obligatorios y que otros, en todo caso, son facultativos. ¿A qué me refiero? No significa que es facultativo para el postor, significa que es obligatorio o facultativo para la entidad, si es que lo pide o no lo pide. Desde el momento en que la entidad decide pedir ese requisito de calificación, su cumplimiento es obligatorio, ¿ya? A eso me refiero entonces cuando digo que puede ser facultativo u obligatorio en relación a la facultad que tiene el área usuaria para poder consignarlo o no. Quedando claro que desde el momento en que lo consigna en el término de referencia ya pasa a ser obligatorio. Recordemos en el caso del requisito de calificación que es importante diferenciarlo de un documento de presentación obligatoria para la admisión de la oferta.
En el proceso de selección, en el procedimiento de selección, vamos a encontrar diferentes documentos. Documentos que me van a servir para acreditar la admisibilidad de la oferta o documentos de presentación obligatoria, así los determina la norma para la admisión de la oferta. Documentos que me van a servir para acreditar los factores de evaluación y los documentos que me van a servir para acreditar los requisitos de calificación. Son documentos distintos. Los que me piden como documentos obligatorios para la admisión justamente sirven para verificar si es que la propuesta va a ser admitida o no. Los documentos que sirven para acreditar los factores de evaluación van a servir para saber si es que el comité le asigna determinado puntaje de acuerdo a las bases a los postores o no. Y el requisito de calificación va a servir justamente para verificar la capacidad técnica legal y la experiencia del postor. No tienen puntaje, simplemente se califica su cumplimiento. Si cumplen, diremos que la propuesta cumple con los requisitos de calificación y si no cumple, la propuesta será descalificada. ¿Ya? Entonces, precisemos bastante este tema. Los requisitos de calificación han sufrido también una modificación con este decreto supremo que ha entrado en vigencia a partir del presente año, ¿no? El 350. Perdón, el 350 no, el 344 del 2018. La capacidad legal anteriormente estaba referida a la documentación que acredite para acreditar la representación, es decir, las vigencias de poder, ¿ya? Sin embargo, actualmente, por eso es que está tachado y está de color rojo, porque ya no se encuentra como capacidad legal. Acuérdense que hoy por hoy la capacidad referida a la acreditación de la representación, es decir, a las vigencias de poder, se deben solicitar con oportunidad de la suscripción del contrato, ya no como un requisito de calificación. Encontrando actualmente solamente como requisito de calificación de la capacidad legal a la habilitación para llevar a cabo la actividad económica en materia de la contratación. Recordemos que esta capacidad legal no se va a solicitar en todos los requerimientos, puesto que no todos los bienes o no todos los servicios requieren de una habilitación. Y miren que la habilitación tiene que estar relacionada no directamente con una cualidad del proveedor, sino con una habilitación para poder llevar a cabo la actividad económica en materia de la contratación. Por ejemplo, para realizar el servicio de transporte o de notificaciones, ¿cualquier empresa podrá realizar ese servicio de notificación? En realidad no, solamente lo podrán realizar aquellas empresas que tengan un permiso, una autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que los autorice a realizar dicha actividad económica. Entonces, ese permiso, esa autorización será justamente la habilitación que se necesitará en esos casos. Entonces, no siempre o no en todos los requerimientos va a existir esta capacidad legal. En cuanto a la capacidad técnica y profesional, debemos mencionar que está relacionada al equipamiento estratégico y a la infraestructura estratégica que debe tener el proveedor, así como a la experiencia del personal clave requerido. Puede ser que se requiera, por ejemplo, como capacidad técnica, que la empresa cuente con alguna infraestructura o con algún equipamiento, maquinaria, etcétera, que sea estratégica para poder realizar la contratación objeto justamente del procedimiento de selección. También en esta capacidad técnica y profesional podemos calificar la experiencia del personal clave. Vamos a ver más adelante qué tipo de experiencia es la que podemos requerir. Vamos a ver que hay experiencia en la especialidad, etcétera, ¿ya? Y cómo es que se debe acreditar también. Y tenemos por otro lado la experiencia del postor relacionada a la especialidad. Y esta experiencia del postor se califica en base a la facturación, al monto facturado del postor por objetos iguales o similares a la convocatoria que haya tenido, pues, y que le den la experiencia necesaria para poder contratar o para poder ser adjudicado con la buena pro.
También en el caso de ejecución de obras se necesita como requisito de calificación la famosa solvencia económica, ¿ya? Solamente va a ser aplicable para las licitaciones públicas convocadas para contratar ejecución de obras, ¿no? La solvencia económica va a implicar acreditar cierta documentación que justamente verifique que la empresa es una empresa solvente económicamente, es decir, que sus estados financieros son adecuados, no tienen pérdidas y pueden justamente tener una solvencia económica suficiente para poder comprometerse en ejecutar determinada contratación. Eso pues se hace con la finalidad de que las empresas, sobre todo ejecutores, porque se da en el caso de las ejecuciones de obra, no pretendan trabajar con el dinero del Estado, ¿no? A veces las empresas, las ejecutores están endeudadas y están esperando que se den los adicionales, los adelantos, sobre todo los adelantos, para poder cubrir de repente otras situaciones porque están en rojo en el sistema financiero. Por eso es que eso también se va a verificar ahora en el caso de obras. En el caso de las obras y las consultorías de obra, la capacidad técnica y profesional es verificada por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del contrato. Fíjense, estamos diciendo que en el caso de obras y de las consultorías no es necesario pedir capacidad técnica y profesional, porque eso va a ser verificado al momento de suscribir el contrato. O sea, ya no le puedo pedir ningún documento, en el caso de obras y consultorías, al postor para acreditarme la experiencia de su personal propuesto. Porque eso, en realidad, considero que esta modificación ha tenido que ver con el innumerable crecimiento respecto a los procedimientos sancionadores por la presentación de información falsa o inexacta con oportunidad de la presentación de las ofertas, puesto que en muchas ocasiones han habido empresas que para cumplir la capacidad técnica y profesional terminaban presentando documentación con información inexacta solamente por verse adjudicados con la buena pro. Y sin embargo, al momento de suscribir el contrato ya presentaban la información correcta con sus trabajadores que iban a trabajar justamente dentro de la ejecución de la obra, por ejemplo, pero sin embargo ya habían incurrido en la presentación de información inexacta, porque simplemente se hizo tal vez por cumplir una formalidad que nos estaba exigiendo la norma. Tal es así que ahora se ha establecido de que ya no es necesario de que esta capacidad técnica y profesional sea acreditada para el momento de la presentación de las ofertas, sino para la suscripción del contrato. En caso de las personas jurídicas que surjan como consecuencia de una reorganización societaria, no puede acreditar la experiencia las personas sancionadas que absorben. Ya eso también se ha hecho con la finalidad de que esa experiencia no pueda ser trasladada, pues, por personas que se encuentren justamente sancionadas por el Tribunal de Contrataciones. Y en el caso de consorcios, esta es una modificación también de la normativa, el área usuaria puede establecer un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación, un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado y además también puede señalar que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación. ¿A qué me refiero con esto? Como ustedes habrán escuchado, existe una figura denominada los consorcios. Los consorcios se trata de una ficción jurídica porque no implica la creación de una nueva personería jurídica o de una nueva empresa, sino solamente implica la unión de dos o más empresas, ya sean personas jurídicas o personas naturales, que deciden unirse con la única finalidad de participar en un determinado procedimiento de selección, de juntar sus fuerzas para cumplir lo que la entidad pida y para ejecutar la obra. Resulta también que en muchos casos se veía pues prácticamente un negociado con los famosos cartones o con las experiencias, sobre todo en el caso de obras, ¿no? Donde, por ejemplo, la empresa grande era la que tenía la experiencia y se dedicaba, pues, por ejemplo, a vender ese cartón y se consorciaban solamente con la finalidad de transmitirle su experiencia. Resultaba siendo que se unía una empresa grande
con experiencia, con una empresa chiquita, sin experiencia, y el porcentaje de participación de la empresa grande eran 10% y de la empresa pequeña 90%. ¿Y quién terminaba ejecutando la obra? La empresa pequeña, la que no tenía la experiencia. Entonces, para estos casos, se ha dicho que es el área usuaria el que puede determinar qué máximo de integrantes debe tener un consorcio para participar en el proceso. También puede decir cuál es el porcentaje mínimo que debe tener cada consorciado y además incluso puede señalar que quién sea el integrante de que acreditando mayor experiencia, entonces tenga que cumplir con un determinado porcentaje de participación, ¿ya? Eso es entonces en relación a los consorcios. ¿Cuáles son las restricciones en los requerimientos? Acuérdense, creo yo que mientras más información coloquemos en nuestros requerimientos va a ser mejor, ¿verdad? Uno debe analizar todas las posibles situaciones que nos puedan suceder en la ejecución contractual para poder regularlas, ¿ya? Las únicas restricciones que tenemos en los requerimientos es que no podemos hacer mención expresa ni a ninguna fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, patentes, origen o producción de determinados productos. Es decir, en resumen, no podemos colocar dentro de los requerimientos alguna marca o procedimiento, porque eso está prohibido. ¿Y por qué está prohibido? Porque estaría atentando contra la libertad de concurrencia y con la competencia. Entonces, no es posible consignar estas referencias, ¿ya? Existe una sola posibilidad y hasta dos posibilidades de que se permita el tema de las marcas. Y me estoy refiriendo al proceso de estandarización. En el caso de la estandarización, la entidad sí está permitida a colocar expresamente la marca. Pero ¿cuándo se da el caso de la estandarización? Cuando la entidad requiere comprar bienes que son necesarios para poder cubrir el funcionamiento de bienes preexistentes. Es decir, la entidad ya cuenta con determinados equipos, por ejemplo, y necesita que los repuestos sean de determinada marca, porque el hecho de consignar o colocarle un repuesto de otra marca implicaría que pierda su funcionalidad. A eso está referido el proceso de estandarización. También es posible hacer mención a marcas, productos, patentes, etcétera, cuando nos referimos a la contratación de material bibliográfico, ¿ya? Que existe en el mercado, cuya adquisición obedezca a planes curriculares o pedagógicos. Allí sí también es necesario poder comprar con una marca definitiva. Es necesario, ya que estamos hablando del requerimiento, es necesario conversar también respecto al fraccionamiento, ya que es una figura que muchas veces hace incurrir en responsabilidades a los funcionarios. ¿Qué es lo que tenemos por fraccionamiento y por qué está prohibido? El fraccionamiento se da cuando el área usuaria, por ejemplo, divide el procedimiento de selección porque quiere evitar determinado procedimiento, ¿ya? Por ejemplo, mira, si yo compro determinada cantidad por el precio, el procedimiento de selección me va a salir una licitación pública y la licitación pública va a demorar por lo menos 2 meses y yo necesito que esos productos estén aquí en 15 días. O sea, mejor compro menos para poder evitar el procedimiento de selección. Eso es un fraccionamiento. Mi necesidad real yo la estoy dividiendo la contratación en 2 o en más procedimientos que pueden ser inferiores a 8 OITs con la finalidad de evadir la norma, ¿ya? ¿Cuándo? Eso es lo que está prohibido. ¿Cuándo es que no se incurre en fraccionamiento? No incurrimos en fraccionamiento cuando contratamos a través del acuerdo marco. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que en el convenio marco exista un requerimiento de determinada cantidad, por ejemplo, de 1000 lapiceros,
Y no significa que si yo compro 50 lapiceros primero estoy fraccionando, porque esos lapiceros están dentro del acuerdo marco. Cuando compre por acuerdo marco puedo hacer la cantidad de compras que sean necesarias a lo largo del año, no hay límite. Por lo tanto, el hecho de que yo compre en diversas ocasiones no es un fraccionamiento, no se considera como un fraccionamiento. Tampoco se considera fraccionamiento cuando se trate de bienes o servicios idénticos a los contratados durante el mismo ejercicio presupuestal debido a la falta de recursos o necesidad imprevisible. Es decir, yo he comprado este mismo mobiliario, he comprado el mismo, es lo que yo necesitaba. Sin embargo, al inicio del año yo necesitaba 100, pero solamente he comprado 50, no porque quería fraccionar, sino porque no tenía presupuesto. Entonces, como ahora yo tengo presupuesto, debo volver a comprar. Eso no es fraccionamiento, porque se debe a un tema presupuestal. Cualquier cosita, chicos, rapidito con las consultas, ¿ya? Existe una opinión, la opinión 01 del año 2017, emitida por la Dirección Técnico Normativa, que justamente menciona que en el caso del fraccionamiento se considera cuando son bienes contratados de manera independiente que posean características y o condiciones que resulten idénticas o similares, es decir, con el mismo objeto contractual. Iguales en todos sus aspectos, independientemente de las diferencias menores de apariencia, como por ejemplo la talla, el color, entre otras, que se presenten de acuerdo a cada caso en concreto. ¿Y cuándo es que guardan relación o guardan semejanza? Cuando comparten ciertas características esenciales referidas a la naturaleza. Cuando los bienes posean condiciones o características singulares, se realizarán tantos procedimientos de selección como bienes se requieran contratar. Es decir, cuando los bienes pueden ser que sean diferentes, allí sí puede que se realice muchas contrataciones y no significa que haya un fraccionamiento, porque el fraccionamiento solamente está dirigido para aquellas contrataciones que tengan condiciones que resulten ser idénticas o similares, ¿ya? Eso tengámoslo claro para estar atentos con el fraccionamiento. El tema de la homologación, que lo vimos también, recuerdo en una de las sesiones pasadas, mencionamos de que Perú Compras está a cargo de la homologación de las compras corporativas y del acuerdo marco. Las compras corporativas no las vamos a mencionar porque las vamos a ver dentro de los procedimientos de selección, al igual que el acuerdo marco. ¿Ya? La próxima sesión, que ya debe ser las 6 o las 7, debemos ya empezar a conversar respecto de los procedimientos de selección. Allí vamos a hablar de cómo se realiza el acuerdo marco y cómo se realizan las compras corporativas. En esta ocasión solamente nos referiremos a la homologación, que ya lo habíamos explicado también en alguna ocasión, que es la figura a través de los cuales los ministerios están facultados para poder uniformizar sus procesos, es decir, sacar fichas técnicas de homologación por diferentes productos y que todo su sector esté obligado a utilizar esa ficha porque el producto está homologado. Si me ocurre, por ejemplo, el sector salud, el Ministerio de Salud decide homologar las camillas para todos los centros de atención médica. Entonces, para que ya cada centro médico que desee comprar las camillas, ya no sea necesario consignar todas las características técnicas, sino solamente utilicen esa ficha de homologación que ya ha sido homologada y aprobada por Perú Compras, ¿ya? Este más o menos es un esquema de cómo podría ser la homologación. Por ejemplo, tenemos una entidad del Poder Ejecutivo que tenga una política nacional o una política sectorial en cuanto a la adquisición recurrente de uso masivo estratégicos conforme a los lineamientos de Perú Compras, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo la compra de medicinas. También eso puede sujetarse a este tema de la homologación. Aquí tenemos el procedimiento de cómo se aprueba una ficha de homologación. La ficha de homologación tiene que ser, primero, contar con requerimientos. También deben estar incluidos, en todo caso, en esta ficha y debe ser aprobado por el titular de la entidad, pero previa opinión favorable de Perú Compras,
¿ya? El procedimiento son 10 días hábiles de prepublicación en la plataforma de la entidad de Perú Compras y del SEACE para que los proveedores puedan realizar sus comentarios o sus observaciones y luego 10 días hábiles para poder evaluar y modificar ese contenido de la ficha, ¿ya? Esta es la página, la plataforma de Perú Compras, donde se puede visualizar qué es el tema de la homologación, ¿ya? Por ejemplo, estamos viendo aquí que hay un proyecto, en esta imagen, hay un proyecto de ficha de homologación propuesta por PRONIET, es decir, el Ministerio de Educación, para la compra de módulos prefabricados de aula tipo costa para ser utilizado en las provincias de las zonas bioclimáticas, desérticos y desérticos costeras, con excepción de las provincias ubicadas en los departamentos de Piuras y Tumbes. Entonces, por ejemplo, este es un producto que se homologa porque de tal forma que cada nueva entidad que pertenezca a este sector, al sector de educación, requiera comprar este módulo prefabricado, ya no será necesario que elabore sus propias especificaciones técnicas porque simplemente ya habrá una ficha de homologación aprobada. Lo que deberá hacer es recoger esta ficha de homologación y eso será lo que deberá comprar, ¿ya? Así funciona el tema de la homologación. Es importante también mencionar el tema del ítem paquete, el ítem o el paquete. Esto ya se refiere a la contratación. ¿Cuándo decimos que contratamos por ítem o cuándo contratamos por paquete? Se contrata por ítems, aquellos bienes o servicios en general, también consultorías podrían ser, pero que son distintas, pero que están vinculadas entre sí con montos individuales superiores a 8 UITs. ¿Ya? Cada ítem es un procedimiento independiente dentro de uno principal, es decir, convoco una licitación pública y dentro de esa licitación pública, a ver, se me ocurre, por ejemplo, mencionar adquisición de uniformes para el personal. Ítem 1, adquisición de uniformes para hombres. Ítem 2, adquisición de uniformes para mujeres. ¿Ok? Ese es, por ejemplo, un proceso y cada una de las contrataciones superan las 8 UITs. Cuando suceda ello, quiere decir que cada ítem, el ítem de hombres y el ítem de mujeres, se tramita como un procedimiento independiente. Es decir, puede ser que exista diversos proveedores para los diferentes tipos de ítems. Puede ser que el ítem 1 gane un proveedor y el ítem 2 gane otro proveedor. O también podría ser que gane el mismo, ¿no? Pero pueden ser divisibles porque cada procedimiento o cada ítem es independiente del otro. O puede ser que uno se llegue a adjudicar y el otro se declare desierto. También es posible. En cambio, el ítem paquete lo que hace es agrupar varios bienes y servicios en general o consultorías que son distintos pero vinculados entre sí y que pueden ser proporcionados por un solo proveedor. Se me ocurre, por ejemplo, voy a contratar materiales de construcción. Es un ítem paquete, porque dentro de ese paquete yo quiero fierros, quiero clavos, quiero calaminas, quiero argollas, etc. Entonces son bienes que son distintos, pero que están vinculados y que además pueden ser proporcionados por un solo proveedor, ¿ya? Puede convocarse para elaborar también estudios de preinversión, elaboración de dichos estudios y el expediente técnico y el estudio definitivo. Se refiere a que a través de la contratación del paquete, yo puedo contratar que un solo proveedor realice el estudio de preinversión, la elaboración de esos estudios y además el expediente técnico o el expediente o estudio definitivo. Todo como un paquete, ¿ya? También tenemos que existe una opinión, la 059 del año 2017, que señala o que trata respecto a la factibilidad de poder agrupar las prestaciones, ¿ya? Y además también nos menciona que que la entidad para agrupar debe evaluar si le resulta eficiente contratar por separado o de repente le resulta eficiente contratar de manera conjunta, valorando, entre otros aspectos, el tema del precio, el plazo para obtener la totalidad de las prestaciones, las horas hombres que se intervendría, etc. ¿Ya? Esto es entonces lo que podemos
indicar respecto a el tema de la contratación por ítem o la contratación por paquetes. Conversemos también un poquito respecto de la indagación de mercado, ¿ya? La indagación de mercado, acuérdense, es el estudio de mercado que lo realiza el órgano encargado de las contrataciones en el mercado, cuya finalidad es determinar la pluralidad de marcas y postores, además de la posibilidad de distribuir la buena pro, con la finalidad de determinar el valor estimado, es decir, o el valor referencial. ¿Ya? ¿Cuáles son las fuentes que se pueden utilizar? En realidad, la norma actual no me menciona como fuentes obligatorias. Me dice que puedo utilizar inclusive cotizaciones, presupuestos, precios de entidades públicas o privadas, etc. En esta ocasión, el legislador ha sido bastante amplio para poder permitir que el órgano encargado de las contrataciones pueda adquirir sus fuentes de cualquier forma, con la finalidad de que le dé información de cuánto debe costar ese producto en el mercado, ¿ya? Esto del valor referencial también ya vimos un poquito hace rato, vimos que la vigencia del valor referencial son 9 meses de determinado el presupuesto de obra y que además debería ser público y en el caso se determine que sea reservado, deberá existir el correspondiente sustento del área logística y además deberá ser aprobado por el titular de la entidad. En cuanto a la determinación del valor referencial para el caso de obras y las consultorías de obra, tenemos que en el caso de para bienes y servicios, el valor estimado se determina a través de un estudio de mercado, a través de una indagación del mercado. En cambio, en el caso de ejecución de obras, el valor referencial va a estar determinado por el monto del presupuesto establecido en el expediente técnico. Y este presupuesto debe estar suscrito por los consultores y los servidores que han participado en su elaboración. Y en el caso de las consultorías, el valor referencial se determina de la siguiente forma. Es el área usuaria quien debe proporcionar qué componentes o qué rubros son necesarios para el servicio a través de una estructura de costos. Y el órgano encargado de las contrataciones será que sobre la base de dicha información deba determinar el presupuesto de la consultoría, ¿ya? Ahora sí, les voy a mencionar algunos documentos de ayuda. Quiero que me confirmen si es que pueden visualizar mi pantalla, ¿ya? Todos ingresen, por favor, a la plataforma del OCE. A ver, para poder terminar, a la plataforma del OCE, ¿ya? A ver, por aquí veo una preguntita. Diana me pregunta, ¿en un ítem paquete puede existir direccionamiento hacia una marca específica? Resulta que en un procedimiento de selección se determinó la adquisición de cámaras, el cual constaba también adquirir los repuestos y accesorios para su funcionamiento. Pero sucede que en la relación de esos ítems, las cámaras eran de la misma marca, al igual que los televisores pertenecían a una misma marca. Y los otros accesorios eran de diferentes marcas. En esta situación, ¿habría un direccionamiento? Bueno, en realidad, el tema de direccionamiento se puede dar en el ítem paquete, ya sea que se convoque a través de ítem o a través de paquetes, ¿no es cierto? Ahora, hay que ver también, acuérdense que cuando les he mencionado que la finalidad de la indagación es determinar que existen pluralidad de marcas y postores, pero también la norma contempla la posibilidad de que solamente puede existir una sola marca que satisface mis necesidades y eso no está prohibido. Lo que en todo caso estaría prohibido es que existiendo una sola marca, también exista un solo proveedor, pues porque allí sí estaría direccionando. Pero si existe una sola marca, pero hay pluralidad de postores que me pueden vender esa marca, entonces no habría un direccionamiento propiamente dicho. Habría que evaluar cada situación en concreto. Yo creo que las situaciones en el tema de contratación se evalúan caso por caso de manera concreta y verificando todas las circunstancias que están a su alrededor. En este caso, su compañera nos coloca pues un ejemplo, ¿no? Me dice que era un ítem paquete y que entiendo que un ítem
estaban las cámaras, en otro ítem estaban algunos repuestos, en otro ítem estaban unos televisores, pero resulta que todos eran de la misma marca, ¿no? Eso es lo que menciona. Sí, definitivamente podría ser que se configure un tema de fraccionamiento. Ahora recordemos de que el proveedor tiene que estar atento, pues, a estos supuestos direccionamientos. ¿Qué pasa si yo como proveedor recibo verifico que hay una convocatoria donde estoy viendo que está direccionado a una marca? Lo que hago es presentar mis consultas y presentar mis observaciones y decir, oye, un ratito, el producto que tú estás pidiendo solamente cumple determinada marca y encima solamente lo puede vender determinado proveedor. Yo te sugiero que en función al principio de libre concurrencia, de competencia, elimines ese requisito que hace que se direccione y podamos participar más proveedores, ¿no? Eso también podría ser el caso, ¿ya? Entonces, lo que les sugeriría es estar atentos, en todo caso, a estos posibles direccionamientos que lamentablemente se pueden dar cuando se convoque a través de ítem o a través de paquetes, ¿no? Eso es una decisión en realidad. Chicos, entonces, por favor, ingresamos rapidito a la página del OCE. Quiero mostrarles un documento rapidito. Quisiera que me confirmen que pueden ver mi pantalla para poder explicarles. ¿Sí? Ok. Miren, vamos a ir a la opción donde dice legislación y documentos. Y luego me va a salir toda esta lista. Y vamos a escoger el que dice documentos de orientación. ¿Ya? Ok. Y vamos a ir acá a la mano derecha el que dice tableros. Voy a hacer clic ahí. Y fíjense ustedes que vamos a tener estos tableros que están aprobados con la resolución 051 del año 2019, que aprueba los tableros de los requisitos de calificación y los factores de evaluación. Es decir, señala cuáles son los requisitos de calificación y los factores de evaluación que una entidad puede establecer en sus bases. ¿Ya? Y ahí lo tenemos. Sí lo visualizan, ¿verdad? Ok. Miren ustedes, voy a bajar. Y aquí tenemos los cuadros. Están aquí. Está seleccionado a través de un contenido bastante didáctico y, por ejemplo, señala en este caso cuáles son los requisitos de calificación que deben solicitarse para el caso de bienes y suministro de bienes, de tal forma que si yo le doy clic aquí, me va automáticamente a enviar a esta página donde me dice que en el caso de suministro de bienes solamente puedo solicitar como requisito de habilitación lo que les había mencionado, ¿no? Aquel documento que acredite que el proveedor está habilitado para ejercer la actividad económica en materia de la contratación. Y también menciona cuál es el documento con quien se debe acreditar. Si seguimos avanzando, también menciona, por ejemplo, respecto a la experiencia del postor en la especialidad, etc. ¿Ya? Entonces es un documento bastante interesante, bastante didáctico, en el que de manera muy apropiada nos brinda a nosotros como funcionarios un resumen de cuáles son los requisitos de calificación que debemos utilizar dependiendo del objeto de la contratación y los factores de evaluación. Entonces, les comparto ese material
les dejo allí para que ustedes puedan darle una chequeadita. Cualquier duda, cualquier consulta, la hacemos la siguiente clase. ¿Está bien? Esos son entonces, yo les he explicado los requisitos de calificación de manera general y aquí están pues cada uno de esos requisitos, ¿ya? Para un análisis con más detenimiento. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, chicos? Si no, para poder ya concluir la clase. Hemos recuperado los 10 minutos de demora por las fallas del internet y podemos ya dar por concluida la clase. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta que deseen hacer? ¿Todo ok con la información que les estoy compartiendo? Ok. Listo, chicos. Entonces los dejo. Joana, ¿estás por ahí o ya te fuiste? Listo, buenas noches. Nos vemos entonces el día Hola, ¿qué estoy, Victoria? Ya te estaba extrañando, ya dije, ya se fue Joana. No te preocupes. Ya, amiga, cuídate. Nos vemos el viernes. Chao. Ya, hasta luego. Chao.